Las extradiciones son un instrumento internacional para requerir a personas detenidas. Su validez depende del tratado que haya entre los países firmantes. Y en el caso de México, estos acuerdos han dejado pérdidas económicas. México ha perdido 911 millones de dólares derivado de la extradición hacia Estados Unidos de 7 capos de la droga. El Estado mexicano ha dejado de captar una parte de 911 millones de dólares en multas que ha impuesto la justicia estadounidense a capos extraditados al gobierno de Estados Unidos. A cambio de delatar y dar información para ahondar en las investigaciones, el gobierno estadounidense está quedando con los delincuentes que aquí se aprenden, con la información que ellos generan y con el dinero mal habido que a ellos les incautan. La lista de narcotraficantes mexicanos entregados a Estados Unidos es larga y sus recursos son abundantes. Por la extradición de Alfredo Beltrán Leiva, Estados Unidos recaudó 529 millones de dólares. Por Eduardo Arellano Félix, 50 millones de dólares. Vicente Zambada Niebla dejó al país vecino 4 millones de dólares. De Benjamín Arellano Félix, 100 millones de dólares. Francisco Javier Arellano Félix representó una ganancia de 50 millones de dólares, al igual que Osiel Cárdenas Guillén. Y por Juan García Ábrego, Estados Unidos obtuvo 128 millones de dólares. Esto se debe a que cuando un país envía o reclama a una persona para ser juzgada, los beneficios económicos que derivan del juicio se quedan en el país en donde se cumplirá la sentencia. Cuando se logra probar que la persona tiene X o Y cantidad de dinero y el gobierno, como en el caso de Estados Unidos, hay una sanción de decir, bueno, tienes que pagar 25 millones, 50 millones de dólares por el daño que has causado a la sociedad estadounidense, pues ese dinero se queda allá. Los expertos en la materia consideran que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben aplicar los protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional a fin de que nuestro país sea partícipe de los recursos que se le confiscan a los capos. Por eso se decía, primero debe cumplir parte de su sentencia en el país de origen, porque otra parte la va a cumplir, pero ya no van a ser ni necesariamente el dinero que se va a quedar en aquel país, porque ya fue juzgado en una parte por ciertos delitos en el territorio nacional. Además, sugiere renovar los tratados para que se establezca que cada juicio sea analizado de manera particular. Veamos uno actual, el del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien se encuentra preso en Italia acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Durante su primera audiencia, el Tribunal de Apelación de Florencia decidió posponer la comparecencia hasta el 21 de septiembre para analizar la solicitud de extradición, debido a que no se cumple con el principio de doble incriminación. Esto significa que el delito debe estar presente tanto en el estado requiriente como en el país requerido. Que quizá las reglas de los tratados deberían de ser todavía mucho más específicas y decir cada caso se va a revisar de manera individual independientemente del tratado que esté firmado entre ambas naciones para poder establecer ciertos criterios en ese caso en particular. De la lista de delincuentes extraditados hasta el momento, Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo, es uno de los más altos funcionarios mexicanos en ser juzgados en Estados Unidos. Mega Noticias, TVC, Jessica Murillo Barragán.